girls aged 11 to 18 were ushered in. Hoy tenemos una sesión de dibujo especial donde voy a dibujar un retrato y te voy a contar la historia de este personaje que estoy retratando, que realmente es muy inspirador. De hecho, me inspiró a mí para poder estar haciendo este video. Hoy estoy trabajando en un retrato de Tim Ballard, quien es un hombre que ha dedicado su vida a luchar contra la trata de niños y la explotación infantil. Mientras dibujo, voy a contarte más sobre él. Timothy Ballard es un agente del gobierno de los Estados Unidos que trabajó en el combate de la trata de personas a nivel internacional. Durante sus años en el servicio, Ballard se dio cuenta del alcance global de este terrible crimen y de cómo la burocracia y las restricciones legales a menudo limitaban la capacidad del gobierno para intervenir en los casos fuera de su jurisdicción. Esta realidad lo motivó a fundar Operation Underground Railroad, OUR, en el 2013. OUR es una organización sin fines de lucro que se dedica a rescatar niños de la trata de personas y la explotación infantil. Desde su creación, OUR ha rescatado a miles de niños en todo el mundo y ha ayudado a autoridades a arrestar a cientos de traficantes. Ballard y su equipo ha demostrado una valentía y un compromiso incansable en su misión de poner fin a la esclavitud moderna. La película Son of Freedom narra la inspiradora historia de Ballard y sus esfuerzos para combatir la trata de personas, con Jim Caviezel en el papel de Ballard. La película se encuentra en las profundidades de la oscuridad de trata de niños, pero también resalta la luz en la esperanza y la libertad que las acciones de Ballard y su equipo han traído a tantos niños. Es esencial, al considerar la película Son of Freedom, separar las consideraciones y las connotaciones políticas de la realidad de la trata de personas. Timothy Ballard y Operation Underground Railroad está luchando contra un problema global y verdadero urgente, y es vital que esa lucha no se eclipse por las controversias y las conjeturas infundadas. Si quieres conocer más acerca de la labor de Timothy Ballard, te recomiendo ver la película Sound of Freedom, que habla de la historia de Timothy Ballard y te aseguro que te dejará una gran reflexión. Pero antes de que continuemos con este dibujo, déjame decirte algo. La trata de niños es una realidad devastadora que afecta a millones de niños en todo el mundo. 1 de cada 4 víctimas de la trata de personas es un niño. Ahora vamos a seguir dibujando este retrato. Recuerda que cada trazo que hagamos es un homenaje a los esfuerzos de personas como Tim Ballard y a cada niño que ha sufrido a causa de la trata de personas. Esta etapa la he construido utilizando el lápiz HB, o sea, toda esta etapa de construcción, en este caso el retrato. Esta imagen es un retrato de 3/4 y está con una iluminación trasera, se podría decir. Todo este borde brillante que se ve acá de alguna forma me da el contorno del retrato. Con este contorno yo puedo trabajar mucho más fácilmente el contorno de mi dibujo, pero sin duda hay partes que son complejas. Por ejemplo, este sector de acá de la nariz es una parte bastante compleja. Siempre las fosas nasales es un caos. Toda esta etapa previa al sombreado que tenemos que tratar de hacer es súper importante. Cuando nosotros lleguemos a esta etapa, si se dan cuenta, aunque no se nota, yo acá trabajé un poco el método Rayleigh. Entonces yo acá tengo, por ejemplo, una línea que hace el ritmo hasta el hélix de la oreja, y acá está, por ejemplo, el círculo de Rayleigh, y en este sector de la barbilla también está el óvalo. Luego acá también está el otro círculo. Y en la frente, por ejemplo, el círculo sería algo así. Pero ya no veríamos la parte más alejada. Acá, por ejemplo, tendríamos el temporal. El temporal partiría desde esta base.
Entonces eso nos sirve para poder ir encontrando un poco la construcción de nuestro dibujo. Acá hacemos la idea del cigomático, el pómulo, y ya fíjense que es el hecho de desarrollar esas líneas nos da volumen previo al sombreado. Entonces ya con eso ir a la etapa de sombreado sería mucho más sencillo. O sea, tratar de llegar a esto es lo que tenemos que intentar de hacer en todo nuestro dibujo. Tratar de llegar a la etapa de sombreado lo más calculado posible, lo más verificado posible. Por ejemplo, hay sectores que uno tampoco le da tanto énfasis, como por ejemplo la oreja, que son sectores que podrían estar en distinta posición, pero es importante que los desarrollen. Entonces ya en esta etapa podríamos comenzar a oscurecer ciertas áreas. Por ejemplo, la parte de las cejas, el vello de las cejas. Y sería muy importante trabajar este sombreado que está, yo lo veo como un poco complicado también, y elegir un sector por el cual comenzar. Por ejemplo, podríamos comenzar por el sector de los ojos para darle un énfasis al sector de los ojos, y luego a través de los ojos vamos bajando hacia la nariz, hacia la boca, la barbilla, y siempre desde el lado opuesto a nuestra mano para que así no ensuciemos el papel. Y por otra parte también podemos ir trabajando de manera paralela el sombreado para poder ir calculando la tonalidad. Acá, por ejemplo, me gustaría utilizar un sombreado un poco más realista, pero creo que sería bastante interesante hacerlo con achurado para que tuviera un poco más de personalidad el dibujo. Entonces, en esta etapa, cuando ya tenemos hecha la estructura del dibujo, se hace bastante sencillo comenzar a sombrear. Y para poder ir a sombrear tenemos dos opciones, que una es ir directo al valor y sellarlo de esa manera, ir directo al valor. Por ejemplo, donde vea negro, voy al negro, la pupila en este caso. Yo sé que la pupila es como el sector más oscuro. Puedo ir y generar directamente de manera agresiva. Si ya tengo hecha todas las mediciones, voy y genero el valor y voy marcando de manera agresiva lo más oscuro. Esto igual me ayuda a poder darle un realce al boceto que ya tengo hecho para que resalte mucho más. Y también en esta etapa puedo corregir. Por lo tanto, acá sería interesante. La nariz siempre va a ser muy importante porque la nariz cambia todo. O sea, si la nariz está mal hecha, cambia la persona finalmente. Entonces es muy importante que en la etapa de la nariz también seamos súper cuidadosos. Por ejemplo, en este caso tenemos una nariz un poco iluminada desde atrás. De alguna manera nos da indicios de esta sombra. Entonces de esa manera yo voy primero separando el brillo, y luego con trazos suaves puedo comenzar a sombrear. Esta
tapa es súper lenta. Así lo hago como estilo retrato realista o hiperrealismo. Tenemos que ir haciéndolo lento porque tenemos que ir generando o tratando de generar la misma tonalidad que se encuentra en la fotografía. Entonces yo por ejemplo estoy con el HB y estoy comenzando a hacer trazos en solo una dirección, tratando de formar esta masa que hay acá. Para poder oscurecer este sector de la nariz. Y como por ejemplo, como ya he hecho los trazos en esta dirección, si quiero por ejemplo oscurecer, lo puedo hacer en otra dirección, pasar otra capa, si lo quiero oscurecer más puedo pasar otra capa sobre esa sombra. O sea, lo puedo hacer de esa manera también. O pasar, por ejemplo, a trabajar directamente con otro valor. En este caso sería el lápiz 2B. O sea, irnos a un lápiz más oscuro y probarlo sobre este sector. Entonces acá en esta etapa tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con la presión que vamos a ejercer para poder generar la mancha. Todo este sector es el que vamos a trabajar, la parte de los ojos. Y voy a trabajarlo de manera muy lenta y tratando de ser preciso, dándole una pequeña capa. No estoy buscando la perfección, simplemente estoy tratando de que los trazos sean más homogéneos y estoy trabajando con el lápiz 2B. Y ese simple hecho de poder generar una capa de un tono más oscuro me va dando ya una profundidad. Una profundidad. Entonces yo de esa manera voy desarrollando mi dibujo. Y lo voy trabajando con mucho cuidado. Esta etapa es a la que todos queremos llegar, pero para poder llegar a esto y que nos quede bien, tenemos que trabajar primero la construcción. Entonces dentro de la construcción podemos construir la sombra antes de hacerla. Por ejemplo, como yo ya tengo hecha la construcción utilizando el método Rayleigh, que es las líneas que se ven acá, eso me ayuda un poco a dirigir el trazo y a entender cuál es la elevación que tiene la cara, solamente por el hecho de tener las líneas de ritmo. Pero de igual manera, por ejemplo, hay transiciones que tienen forma, o en este caso sombras que tienen forma. Por ejemplo, este sector de acá es una sombra que me da esta idea, como una forma triangular justo abajo del ojo. Me da esa idea de un triángulo. Y luego acá, por ejemplo, me da esas como transiciones. Entonces yo puedo ir trabajando la sombra, pero voy separando un poco hasta donde llega esa sombra
O sea, antes de desarrollar la sombra, yo puedo dibujar el contorno de la sombra con el lápiz H o con un lápiz HB. Por ejemplo, yo sé que esta masa va a tener este contorno, entonces yo trabajo primero o trato de trabajar primero la mancha. Dentro de la mancha está, por ejemplo, el tema de para poder sacar bien las manchas, como para que entiendan lo que es la mancha, es por ejemplo todo este sector del cabello. Si yo veo el cabello como tal, hay sectores que son más oscuros y hay sectores que son más claros. Entonces la mancha sería, si yo entrecerrara los ojos, como una especie de squinting, que es una técnica que yo entrecierro los ojos, y yo al entrecerrar los ojos lo que estoy haciendo es ver por entre medio de las pestañas. Entonces ya no veo la imagen de manera nítida, sino que la veo un poco más borrosa. Entonces yo al cerrar los ojos o entrecerrar los ojos y ver de esa manera la imagen, puedo ver formas. O sea, por ejemplo, yo puedo ver formas que son más oscuras que otras incluso. O sea, lo que voy a poder ver cuando yo entrecierre los ojos va a ser las formas más oscuras voy a poder ver. Y las formas más claras también. Entonces va a haber una separación mucho más notoria, solamente por el hecho de entrecerrar los ojos. O sea, acá por ejemplo me doy cuenta que la parte de las cejas tiene una forma, y esa forma se trabaja con un, por ejemplo en este caso un 2B, para poder oscurecer directamente ya la ceja del personaje en este caso. Acá por ejemplo el tema de la ceja, la imagen que les envío no se ve nítida, pero uno trata de hacerla entendiendo por ejemplo la dirección de la ceja, cómo sería. Entonces se va haciendo de esa manera, con cabello a cabello. O sea, no debería ser complicado dibujar una ceja. Y por ejemplo, aprovechando que estoy en la ceja, voy al ojo y puedo generar detalles del ojo. O sea, los detalles siempre se dejan al final, pero mientras yo voy dibujando y elijo un sector, por ejemplo si es el ojo, yo puedo desarrollarlo y puedo trabajarlo de manera mucho más detallada. Entonces cada vez que vuelva a pasar por ese ojo, voy a poder ir haciéndole mejoras a mi propio dibujo. Entonces, de esa manera marco el ojo y ya se ve mucho mejor. Entonces esto de ir cambiando los lápices, la idea es tenerlos en la mano, así, de esta manera, y siempre ir teniéndolos de la forma mucho más rápida posible para que no perdamos el ritmo del dibujo. Entonces si estamos trabajando con un 2B, estamos en este sector oscureciendo, en ese sector oscureciendo. Entonces una capa de 2B nos ayuda a poder darle un fondo a la sombra que yo después voy a hacer mucho más detallada. Entonces también primero puedo pasar una capa base para poder mantener un tono del papel o cambiarle el tono al papel. En este caso, como la sombra es mucho más pronunciada en la cara, es mucho mejor generar una sombra base sobre el rostro completo. Y después ir haciendo los detalles utilizando el tramado cruzado. Acá por ejemplo tenemos que tener cuidado cuando hacemos esto, porque yo puedo hacer por ejemplo oscurecer de esta manera como en zigzag, pero todas estas cosas no se va a ver homogéneo cuando hago esto.
tengo que tener cuidado cuándo hacer esto y cuándo no. O sea, si por ejemplo yo hubiera hecho eso con el lápiz mucho más cargado, estas partes de acá que son como donde finaliza el trazo, podría quedar como una transición mucho más desagradable a la vista. Entonces es mejor a veces hacerlo así, por ejemplo hacia una dirección. Entonces, ¿cómo se hace eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, en el sentido de que yo voy haciendo el trazo de manera ordenada y voy entrecruzando de manera ordenada. Así se va viendo mucho mejor. Al hacer esto también tengo el problema de que si yo estoy apoyando el brazo al hacer esta base, si yo coloco la mano ahí, se va a quedar grafito en mi mano. Entonces tengo que tener cuidado cuando hago este tipo de dibujo de no estar siempre apoyando la mano sobre el papel, porque eso me va a causar que se empiece a ensuciar. Entonces yo trato de colocar el dedo pequeño así como para poder trabajar, o directamente tratar de no apoyarnos en la hoja, si es que la están utilizando como yo en este caso, que es 90 grados hacia mí. Entonces estoy haciendo esta zona, por ejemplo acá es más oscuro. Estoy con un HB todavía. Y de esa manera voy trabajando paso a paso, sin apurarme. Trabajo cada una de las transiciones. Entonces yo en esta etapa estoy simplemente haciendo un sombreado de manera muy ligera. O sea, no estoy yendo al sombreado final, simplemente estoy probando transiciones, probando tonalidades, probando cómo debería trabajarlo. Pero cuando yo vaya avanzando en el dibujo, van a haber sectores en los que yo ya voy a tener que ir comprometiéndome con una tonalidad. Por ejemplo, en la nariz ya veo que hay sectores más oscuros, entonces voy a tener que ir a ese sector y oscurecerlo directamente con un 2B, por ejemplo, y comprometerme con eso. O sea, ya decidirme. Este sector de acá, y va tomando poco a poco vida mi dibujo. Voy avanzando poco a poco, voy a lograrlo. Si voy avanzando poco a poco, voy a lograr que mi dibujo se vea cada vez más real. Y yo decido hasta dónde llegar con él. Dentro de las cosas que hemos aprendido, es que podemos dividir nuestro dibujo en etapas también. Entonces, por ejemplo, en esta etapa de dibujar libre, estamos en una etapa de dibujar libre, y esa etapa es tratar de que el dibujo sea el momento donde nos relajamos. O sea, no tenemos que estresarnos en esta etapa. Para lograr eso, en la primera etapa, que es donde medimos, ahí yo me estreso un poco. O sea, estoy calculando proporciones, midiendo, verificando que todo quede correcto. Esa etapa es súper estresante, porque es donde yo voy a hacer todas las mediciones previas al dibujo. Pero ya en esta etapa es donde yo tengo que disfrutar el dibujo. Tengo que disfrutarlo, tengo que trabajar ya un poco más suelto, porque después de la etapa
de trabajar más suelto, va a venir la tercera etapa, que sería hacer que nuestro dibujo se vea cool o se vea bien, que ya es donde, por ejemplo, comenzamos a desarrollar ciertas técnicas o ciertos lugares que queramos como embellecer o perfeccionar para que nuestro dibujo se vea aún mejor. Y eso puede ser resaltar ciertas características del rostro, renderizar con mucha más cautela cierta parte del rostro. Cuando digo renderizar me refiero a introducir más detalle sobre una parte. Por ejemplo, en la parte del cabello, de repente hacer el cabello, que el cabello se vea bien, que el cabello se vea nítido. Tengo que esforzarme más, tengo que trabajarlo más para que el cabello se vaya viendo mucho más profesional. Entonces, en esta etapa vamos a tardar el tiempo que nosotros estimemos. Por ejemplo, si decimos que el dibujo lo vamos a terminar en 3 horas, vamos tomando tiempo para medir 1 hora y hacer nuestro boceto previo, 1 hora construcción, después 1 hora haciendo este tipo de sombreado, sería plantar las bases y darle un poco de detalle, dibujar libre sobre el papel, y ya después 1 hora más para trabajar con el detalle. Va a entregar un dibujo de buenas características. Entonces, si yo no, por ejemplo, si yo no hago esa última parte, que es hacer que mi dibujo se vea bien, se vea cool, o sea, si yo no tengo un periodo de tiempo para decir ya qué le puedo hacer a mi dibujo para que se vea mejor, no se va a ver mejor. ¿Okay? Tiene que haber una etapa en que yo diga ya, en este momento voy a trabajar solamente para que mi dibujo se vea mejor. ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer? Y ahí en ese que le puedo hacer pueden salir cosas muy interesantes. No sé, hacer un fondo que tenga cierta técnica. Resaltar, como les decía, ciertos sectores. Pero todas estas etapas son necesarias para poder lograr tener un dibujo de buena calidad. Tienen que tener mucho cuidado al apoyar. Traten de trabajar siempre tomando el lápiz de esta manera y de esa manera pueden hacer trazos también mucho más sueltos. Entonces la base, aprovechando que este sector es oscuro, desarrollo la base y voy poco a poco oscureciendo este sector de la piel. Cuando uso el difumino, hay veces que no lo uso y hay veces que sí lo uso. O sea,
Si quiero, por ejemplo, darle un toque más suave a cierto sector, uso el difumino. No hay ningún inconveniente de eso. Así que si quieren usar el difumino, úsenlo, no hay problema. Sí tienen que manejar las transiciones con el lápiz porque eso les va a dar mayor precisión. El difumino puede estropearme un dibujo. Y yo, por ejemplo, tengo hecho esto con trazos, no he aplicado difumino, pero por ejemplo hacer que mi dibujo se vea cool, se vea bien, puede ser o aplicar difumino en algún sector para que se vea mucho mejor mi dibujo. Puede ser eso también. Entonces tenemos que tener cuidado con el difumino porque lo que hace el difumino es homogeneizar los trazos. Entonces si yo utilizo mucho difumino se va a ver plano. Entonces es muy importante que cuando lo usemos tengamos cuidado. Entonces yo poco a poco voy generando la tonalidad de la piel. No estoy buscando que quede igual, o sea, no estoy buscando un hiperrealismo, solamente estoy trabajando algo que me guste a mí, que se vea bien, que lo entienda y diga aquí está la sombra propia, acá está el sector de los acentos. Pueda yo ir distinguiendo cada una de las partes de mi dibujo. Por ejemplo, acá el acento que hay siempre en la aleta de la nariz. Marcar bien la fosa nasal para marcar el acento. ¿Se dan cuenta? O sea, no necesito de repente trabajar igual a la fotografía, solo necesito que mis trazos se vean de repente y eso le da un toque especial a mi dibujo, un toque distintivo, una distinción, no simplemente copiar una fotografía. Luego de esta etapa vamos a continuar con el cabello y vamos a seguir dibujando a este personaje. Homenaje a Tim Ballard y a todos esos niños que han sufrido trata de personas. Recuerda que tú también puedes ayudar a que otras personas vean esta película a través de este link que te voy a dejar en pantalla. Puedes ir a la página web y puedes comprar entradas para que personas de escasos recursos puedan ingresar a ver la película. De esta manera podemos financiar que se pueda seguir estrenando en diferentes partes del mundo. Espero que tengas un excelente día. Y recuerda siempre, dibuja, borra, vuelve a dibujar y nunca dejes de intentar. Nos vemos pronto con más videos para ti. Al suelo todos al suelo. ¡Al piso, mi hermano! ¡Al suelo!